Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta emisión más de Paz en la Tormenta. Estamos en el mes del aniversario, un año transmitiendo este programa y sin duda este mes ha sido de un gran regalo podernos permitir transmitir dos bloques. Acabamos de presenciar un bloque de las mujeres, de la transmisión del amor de Dios a las mujeres. Y doy la bienvenida a cada uno de ustedes y le doy gracias porque nos permite bendecir nuestras vidas, nos permite que usted participe. Le damos gracias porque desde luego usted comparte esta transmisión, usted comparte este pequeño bloque y nuestro deseo siempre ha sido que seamos bien bendecidos, que seamos llenos de conocimiento. Hay un versículo excepcional y un versículo clave. Dice que muchas veces el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y no queremos perecer, queremos que todos llevemos al conocimiento de Dios primeramente. Y damos gracias esta tarde. Yo me siento halagado, me siento honrado, porque hoy tenemos un invitado especial. Desde luego el invitado principal es Dios, es Cristo en nuestras vidas, pero también tenemos un invitado esta tarde. Para mí siempre es un privilegio presentar invitados. Para nosotros hoy presento a un invitado. Él es Carlos Eduardo Chávez Martínez. Sí, bienvenido a este lugar, Carlos. Él es, bueno, le voy a dejar el lugar para que se presente. Adelante, Carlos. Muy buenas tardes. Pues mi nombre es Carlos Eduardo, como ya ha mencionado el pastor. Yo actualmente estoy estudiando la carrera de Bioingeniería en Acuacultura en la Universidad Autónoma de La Paz, de Baja California Sur. Y pues actualmente estoy cursando el 7º semestre y parte de la carrera pues es ver toda esta área, ¿no? Toda esta área de virus, de bacterias, enfermedades y demás. Y pues también agradecer al pastor por darme la oportunidad y hacerme la invitación para poder estar aquí y hablarles un poco más acerca de este tema un poquito pues desconocido para el público en general. Sí, así es. De hecho, yo le decía ahorita, ha sido un tema trillado, un tema muy debatido, un tema que no es obscuro, ¿no? Es muy conocido a nivel mundial, que es la pandemia y sus repercusiones, ¿no? De hecho, este tema de hoy se llama la pospandemia y sus repercusiones. Entonces, para nosotros esta tarde es un privilegio poder estar juntos, poder compartir con ustedes una parte solamente de lo que es la pandemia y sus consecuencias. Es una realidad que vivimos ese tiempo, es una realidad que todos vivimos ese tiempo de mucha incertidumbre, de mucho temor y mucho temblor. La realidad es que todos vivimos a nivel mundial esta pandemia. De hecho, hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud no ha dicho que se ha terminado, sino seguimos todavía con la pandemia y esto todavía no se termina aún, ¿no? A través de la historia vemos que la humanidad vive cada 100 años aproximadamente, vive pandemias que bajan el nivel de población y que tiene una afectación mundial. Entonces nos tocó a nosotros, así es que quiero decirle algo. Esta tarde queremos ser parte de lo que nos permite conocer. No vamos a hablar de un perfil médico, no vamos a hablar de un perfil científico 100%, sino queremos hablar de una manera sencilla, de una manera con conocimiento. Por eso es que tenemos a un invitado y yo creo que como estudiantes tenemos los conocimientos frescos, tenemos los conocimientos frescos o palpables para poderlos compartir. Por eso es que esa decisión. Antes de iniciar con este tema que se llama la pandemia y sus consecuencias, quiero compartirles solamente un versículo bíblico. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 24, versículo 7, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Sabe? No es que
estemos augurando una catástrofe. No es que estemos diciendo esto no va a mejorar. La Biblia dice que en los últimos tiempos se pondrá difícil. Eso es lo que dice la Biblia. Como humanidad, también la Biblia habla de un destino, habla de un final, habla de muchas situaciones que no han sucedido. La verdad es que entrando a este tema, la pandemia y sus consecuencias, quiero principalmente, tal vez usted sepa qué es el COVID, pero en ese contexto general, pues muchos, cuando de repente dicen, ¿sabes qué? El COVID-19, y todos los medios de comunicación nos dieron a conocer esto, que era un virus, que era definitivamente era mortal. Y Carlos, ¿qué es el COVID? Bueno, tomando como base, el COVID es un virus de la familia coronavirus. Principalmente estos están caracterizados por tener coronas alrededor de su célula. Por eso el nombre no es en sí una corona, pero si lo vemos a microscopio es la forma más parecida que se le puede conocer, sí, a un término más coloquial y cotidiano. Principalmente este virus afecta a los humanos, pero también se ha visto que pueden portarlo otros animales en general. Sí. Este virus no es algo realmente nuevo. El primer coronavirus que fue detectado o encontrado o descubierto por los científicos se descubrió en 2002, hace cerca más de 20 años. Sí. Desde entonces el coronavirus ha sido muy estudiado porque se creía que podía llegar a crear una pandemia. Y fue lo que pasó hace unos años, hace prácticamente 3 años. Este virus es extremadamente contagioso porque puede contagiarse de muchas maneras. Puede sobrevivir a muy altas temperaturas, puede estar en superficies hasta 9 días, más de una semana. Entonces es un virus complicado de tratar y principalmente complicado de atender por las características que porta el virus, que un poquito más adelante pues ya iremos tocándolas. Sí. Aquí el detalle, Carlos, es que de repente hubo precisamente eso, ¿no? La Organización de Salud decía, ¿sabes qué? Es que se va a generar una pandemia. Entonces, de repente empiezan la pandemia y todos por el desconocimiento de algunos, no de todos, porque realmente la sociedad científica, la sociedad médica, de alguna manera estaba enterada de esto. Uh-huh. Entonces, de repente vienen los efectos, vienen los síntomas. ¿Cómo nos enfermamos, Carlos? Aunque muchos vivimos los efectos, aunque muchos vivimos los síntomas, pero realmente, ¿cómo nos enfermamos de COVID? Bueno, el coronavirus o el COVID, el SARS-CoV-2 o COVID-19, como gustan llamarle, se transmite principalmente por vía aérea o por la saliva. Puede entrar en contacto con superficies, por ejemplo, al hablar. Al hablar nosotros escupimos micropartículas de saliva y ahí va el virus. Al estornudar, al toser, hay muchas maneras de contagiarte. Y la principal es hablando con alguien que no tiene cubrebocas, que está enfermo y no sabe que está enfermo, puede que sí sepa, y te contagias tan solo hablando o saludándolo o tocando algo que esa persona ya tocó. Sí. Te puedes contagiar y es muy fácil hacerlo. El coronavirus tiene una particularidad que es muy llamativo para las células. Nosotros, pues todo el cuerpo está conformado de células y hay muchísimos tipos de células, tanto células, por ejemplo, las neuronas son un tipo de células, sí. La piel está conformada de células, los pulmones y los intestinos están conformados de otro tipo de células y el coronavirus entra al cuerpo mediante el aire, por decirlo así, o por la saliva, entra a los pulmones y esas coronitas que parecen muy llamativas tienen una proteína que se llama proteína S. Esa proteína entra en contacto con unos receptores que tiene el cuerpo y estos la absorben. Al absorberla el virus inyecta su ADN y ahí es cuando empieza la enfermedad. Por lo consiguiente da un resultado. Da un resultado. Transforma el ADN, lo transforma en, como dices, ¿no? Por causa del coronavirus, transforma en el resultado en un ARN. Ajá. El coronavirus es un virus y como tal
La ciencia no ha podido determinar si están vivos o no. Nosotros en la universidad tratamos con miles de bacterias y la mayoría son muy beneficiosas, tanto como para los animales como para los humanos. Pero los virus son algo un poquito más complicados. Si bien nos vamos a una raíz científica, podemos decir que un ser vivo es todo aquel organismo que puede reproducirse, alimentarse e interactuar con su entorno. Entonces el virus puede hacer todo eso, mas sin embargo no está vivo. Entonces es muy complicado detectarlo como un ser vivo y al mismo tiempo es muy complicado el poder detectar dónde se puede encontrar. Por lo mismo, porque al interactuar con su ambiente, puede estar en cualquier lado. Sí. Entonces, este virus porta un ARN, que es un tipo diferente de ADN. Nosotros en las células tenemos un núcleo que es el centro, Sí. y está conformado por un ADN. Nosotros posiblemente lo hemos visto en muchas películas o en series, que es como una cadena en espiral, y esta es el ADN completo. Sí. El ADN se divide en dos partes, son dos partes iguales. El ARN es solamente la mitad del ADN y es el que entra en contacto con la célula, como quien dice, corta un pedazo de nuestro ADN, se introduce instala ahí, se instala y empieza a reproducirse y por consecuente muta la célula y hace que se generen muchos coronavirus dentro de esa misma célula. Entonces, una célula infectada puede producir millones de coronavirus. Y esos coronavirus que producen se van a infectar a todas las demás células que están alrededor. Y es así como se va esparciendo, se reproducen muy rápido y son muy difíciles de encontrar antes de contagiarte. Muy bien. De hecho, el cuerpo, lo maravilloso del cuerpo es que siempre trata de contrarrestar con sus anticuerpos, ¿no? Pero en este caso, el virus realmente es más abundante, es más... no es que sea más abundante, sino es más fuerte, vamos a decirlo así. Ajá. Sí es más fuerte, porque lo que hace el virus al entrar en contacto con la célula de los pulmones, empieza a inhabilitar a los glóbulos blancos, que son los que atacan a las enfermedades, a los virus y bacterias que entran al cuerpo a dañarnos. Entonces, al atacarlos, los inhabilitan y estos tardan un tiempo en poder recuperarse y poder empezar a crear defensas para estos nuevos virus. Así es. Salieron muchos mitos, ¿no? De cómo prevenir el contagio, pero realmente pues nadie se dio cuenta del contagio. ¿Cómo nos contagiamos, no? Ahorita decías algo muy importante, Carlos. El estar platicando. De hecho, pues llegó el momento en que no se podía estar platicando así, ¿no? Precisamente por la distancia. Se implementaron muchas situaciones que fueron al azar, ¿no? O solamente hipotéticas, de decir, ¿sabes qué? Guarda tu distancia porque el virus a cierta distancia no tiene esa incubación en el cuerpo, en la boca, en la respiración. Entonces, hasta cierto punto, pues yo creo que cada quien que vivió este virus se contagió de diferente manera, ¿verdad? Entonces, no da nada más para recordar, Carlos, cómo nos contagiamos, cómo nos podemos contagiar o cómo nos podíamos contagiar de COVID. Principalmente es por la saliva. La saliva, al ser expulsada, lleva estos virus dentro de las mismas gotas de la saliva. Estas pueden que caigan en tu brazo, al estar hablando con alguien muy cerca, o pongamos un ejemplo, con tu pareja, cuando están muy cerca o se dan un beso, por decirlo así. La saliva porta el virus y va dentro de todas las gotas de saliva, van millones de virus. Esto es una forma de contagio. También al hablar y expulsar gotas de saliva pueden que caigan en una superficie. Tú tocas esa superficie y tú te puedes tallar los ojos, puedes tallarte la boca, la nariz, y esa es otra forma de contagio. El virus puede moverse y entrar al cuerpo mediante los ojos, la nariz y la boca.
No se ha encontrado otra forma que puedan ser, por ejemplo, los oídos o alguna otra parte que pueda tener contacto directo con los pulmones, pero esas son las tres principales, tanto ojos, nariz y boca. Pueden tanto respirarlo como introducirlo mediante, tú tocas un objeto, te tocas la cara sin lavarte las manos y ahí ya te enfermaste. Sí, de hecho, la Secretaría de Salud sacó videos ilustrativos de cómo era una persona sin darse cuenta. Era como se iba llenando del virus, ¿no? Y llegaba a su casa, abrazaba a los seres queridos y era una cadena realmente, como lo que conocemos tradicionalmente o que nos hacen entender que es una pandemia, ¿no? O sea, realmente es una cadena incontrolable, ¿no? Una cadena incontrolable. Algunos síntomas, Carlos, no vas para recordar este tipo pues ahora sí que de cómo muchos cuerpos presentaron síntomas de diferente manera, porque realmente si nosotros si quisiéramos sacar una estadística, no todos los síntomas se dieron en todas las personas. Dentro de las personas, ¿verdad? Sí, hay una variación. Esto principalmente es por la genética de la persona. Puede que el virus te afecte más si tú tienes las defensas más altas a que si las tienes más bajas. Y esto puede ser un poquito contradictorio para muchas personas, porque pueden pensar, ¿por qué si mi cuerpo tiene las defensas más altas tengo más síntomas o me afecta más? Y esto es porque los síntomas son la forma que tiene el cuerpo para defenderse de las enfermedades. Y mientras más altos tengas las defensas, más fuerte te van a dar los síntomas, porque tu cuerpo va a estar actuando más rápido y más efectivo para poder eliminarlo. Por ejemplo, los síntomas más básicos o los que la mayoría de personas presentaron es la tos seca, dolor de cabeza, fiebre y dolor de garganta y diarrea. Sí. Esos 5. Sí. Algunas personas presentaron nada más tos, estornudos y un poco de fiebre. Otras personas puede que nada más presentaron fiebre, tos y diarrea. Pero en sí hay un abanico muy grande de síntomas que van desde la tos, el dolor de cabeza, la migraña, la fiebre, dolor muscular, dolor de garganta, dolor en la espalda. Y eso es un tema muy interesante que ahorita les voy a comentar por qué pasa en la espalda. Estornudos y escurrimiento nasal, dolor en el pecho, diarrea, pérdida del olfato y del gusto. Y ese fue el que ya te detectaba que tenías coronavirus a todas las personas. Sí. Si ya perdías el olfato y el gusto era porque estabas infectado. Y muchas personas no comprenden el por qué a todos nos da de diferentes maneras. Y es porque principalmente no todos los cuerpos reaccionan de la misma forma. Todos tenemos diferentes formas de reaccionar ante las enfermedades. Y en el coronavirus es el caso más, por decirlo así, actual que podemos tener para poder referenciar esto. Y un síntoma muy curioso fue el dolor de espalda. Si todos nos preguntábamos por qué te duele la espalda si no te está afectando los músculos. Sí. Entonces, esto pasa porque los pulmones no tienen sensores de dolor, entonces los pulmones no te duelen, pero se inflaman. Y al inflamarse te presionan todos los músculos de la cavidad torácica. Sí. Entonces, tanto te aplastan los músculos del pecho como los de la espalda. Y es por eso que muchas personas querían que no tenían, porque les dolía nada más la espalda y tenían tos, pero era que los pulmones se te inflamaban y ahora te estaba doliendo la espalda. Mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante porque de verdad es que los síntomas en cada persona fueron diferentes. Y decía, no, es que no tengo, yo escuché muchos testimonios, decía, es que de repente se me fue el olfato, de repente se me fue el gusto, pero no tuve fiebre, no tuve diarrea, no tuve esto, no tuve el otro. Y bueno, de alguna manera, lo interesante de esto, Carlos, es que dices que cuando tus defensas están muy altas, es cuando los efectos se sentían en mayor cantidad, en mayor intensidad, ¿no? Sin dudar, pues todo lo que se vivió.
el peligro era para las personas que tenían defensas bajas, ¿no? Hasta un cierto punto que estaban afectadas de enfermedades crónicas, vamos a decirlo así. Sí, principalmente porque el coronavirus actuaba de una forma como, digamos, como activador, por decirlo así. Es algo muy curioso cómo actúa el cuerpo cuando estás enfermo, y más cuando tienes una enfermedad crónica. Cuando tienes una enfermedad crónica, el cuerpo está en constante lucha Sí. consigo mismo para poder librarse de lo que tiene. Entonces, imagínense, si ya tienen una enfermedad que está todo el tiempo hablando al cuerpo, ahora que se suma otra aparte que te intensifica los síntomas de tu enfermedad crónica, te agrega más síntomas todavía. Esto hacía que el sistema de defensas del cuerpo llegara a un punto en el que se atiborraba, por decirlo así, y caían en picada, y tus defensas se iban al piso porque el cuerpo ya no podía soportar más defensas, y muchas personas caían en situaciones graves de tener que ir al hospital o terminar internados muchos días por eso mismo. O también otra de los casos que se podían ver graves eran las personas que ya habían sufrido antes de alguna enfermedad fuerte como neumonía, o que tenían, no sé, en la edad de niñez ya habían tenido asma. Principalmente eran las personas con asma y con enfermedades crónicas respiratorias, eran los que más potencial tenían a estar muy graves. Sí, sí. Damos gracias a que usted esté conectado. Compártanos sus experiencias. De verdad es que esto no ha terminado. De hecho, por eso tuvimos el deseo de compartirles. Esto no ha terminado. Ahorita vamos a ver lo que significa la vacuna, lo que representa la vacuna. Pero sin duda, cada familia, podemos ser testigos de que cada familia no está completa ahorita. Tuvimos pérdidas humanas, y que eso era lo más tremendo, ¿no? Que parecía una cadena de que en una familia caía uno, después iba al otro, y era una cadena terrible, impactante, de temor, y muchas ocasiones podemos llamarla así, de terror, ¿verdad? Porque era mucha mortandad hasta hace 1 año, 2 años, ¿no? Era muy estadísticamente, era preocupante. Sí. Entonces, yo quiero decirle, sin duda, gracias a usted que está conectado, doy gracias por este tiempo que usted toma, pero también le doy gracias, y principalmente le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si usted está vivo, nosotros estamos vivos. Quiero decirle que somos sobrevivientes, y somos testigos de que sobrevivimos a una pandemia. Tal vez usted se enfermó, tal vez usted vivió los embates de lo que es el coronavirus, y está usted vivo. La verdad es que usted y yo somos sobrevivientes, y podemos decir, somos sobrevivientes de una pandemia que azotó a nivel mundial. Así es que damos gracias a ustedes por conectarse, ya sea en este programa en vivo o en retransmisión. Continuamos con esto. Carlos, ¿qué onda con la vacuna? Hubo muchas controversias, y ahorita yo creo que vamos a tomar algunas pues cuestiones, algunos mitos de lo que representa la vacuna, o que definitivamente nosotros creíamos o creemos que médicamente pues sale la vacuna en 1 año de pandemia, ¿no? Y muchos, por lo menos yo decía, no, es que una vacuna no se crea en 1 año, ¿no? O sea, pensamos que como salió COVID-19, dije, no, pues vamos a crear una vacuna. Y la verdad es que no fue así. Ahorita decías, ¿no? COVID fue conocido desde 2002, entonces ya se tenía de alguna manera un precepto, un historial, una preocupación, ¿no? Como área científica por crear la vacuna. Y aquí está la pregunta, ¿qué onda con la vacuna, Carlos? Bueno, la vacuna es algo curioso, por decirlo así. Sí. Alrededor de la vacuna, si nos ponemos a hacer memoria, unos 1 año atrás, podemos ver que inclusive actualmente una parte importante de la población no se quiso vacunar, y muchos no lo hicieron
Otros sí lo terminaron haciendo obligados o inclusive por temor a terminarse enfermando. Sí. Y déjeme decirle a todas las personas que están viendo que la vacuna no es algo a la cual hay que tenerle miedo. Si lo podemos ver desde esa perspectiva, podríamos decir que inclusive es un milagro. Porque si tomamos, por ejemplo, un punto de vista de una pandemia anterior. La más reciente creo que fue en 2010 con la influenza. ¿Influenza? Que no llegó a ser una pandemia a nivel mundial, pero sí hubo muchísimos contagios y muchos de ellos, pues lamentablemente terminaron muriendo. Se pudo hacer, no una vacuna, pero sí se encontró un tratamiento para poder curar la influenza o por lo menos disminuir los síntomas. La vacuna para el COVID-19 es un poco más complicada. Porque el COVID no es una enfermedad que, si bien ya se conocía cuál es la familia del coronavirus, no se encontraba una vacuna lista para poder afrontar el COVID-19, y principalmente porque los virus mutan y están constantemente mutando. Un claro ejemplo de esto es el SIDA. El SIDA, no hay una cura eficiente para el SIDA porque el SIDA muta dentro del huésped y está en constante cambio. Por ejemplo, si una persona con VIH va y da muestras de sangre para crear una cura y la cura está en 3 semanas, a los 4 días de haberle sacado sangre, el virus mutó y ya la vacuna no sirve, o el medicamento ya no sirve, porque el virus ya es otro totalmente nuevo. Entonces, eso es lo complicado con los virus. Partiendo de eso, vamos a ver el coronavirus, que es un poco más sencillo de verlo porque no es un virus que mute constantemente, pero pudimos ver en esta pandemia que sí hubo una mutación, y es por eso que al principio conocíamos el COVID-19 y luego salió el SARS-CoV-2 y luego salió el alfa, el omega y el beta. Es porque el virus, al entrar en contacto con la información de otras partes del mundo, que a pesar de ser el mismo virus, se retroalimentan entre sí, pudieron mutar y ser más eficientes o menos eficientes, pues desde la perspectiva del virus, ¿no? O sea, para nosotros es más complicado erradicarlos, pero para ellos es una forma de transmitirse más eficiente. Entonces, la vacuna parte desde el ARN del virus. ¿Y esto cómo se hizo? Pues se aislaron muestras del virus, las cuales se rompieron por decirlo así, su célula, que es una capa lipídica de grasas, un montón de proteínas. Se extrajo el ARN y se estudió. Y se vio que el ARN del virus o ADN mensajero es muy similar al que nosotros tenemos. La única diferencia que podemos encontrar es que el ARN del virus tiene una proteína diferente que nuestro ADN. Entonces, nuestro ADN está conformado por 4 principales proteínas: la guanina, la tinina, la citosina y la adenina. Estas son proteínas que conforman toda la cadena del ADN, y las 4 se van intercalando para pues formar lo que es nuestros cromosomas y todo nuestro ADN. Entonces, el virus, como tiene una forma eficaz de transmitirse entre las células, lo que se hizo fue crear un ARN que se introduciera a la célula y le diera las órdenes a los glóbulos blancos de crear una forma efectiva de contrarrestar a los coronavirus. Dependiendo de la vacuna, esto podía cambiar. Por ejemplo, la vacuna AstraZeneca, que fue la rusa, me parece, lleva adrenocromo de mono. Y esto para muchas personas también fue como, ay, voy a mutar, me van a crecer los brazos, me va a salir pelo por todas partes del cuerpo, me va a volver un chango prácticamente. Y esto pues está muy alejado de la realidad. Lo que hicieron fue sacar parte del ADN de un mono que era muy similar al ARN del virus y lo sintetizaron con un montón de cosas, o procesos un poco complicados de explicar. Y lo que hizo fue crear una cápsula que llevara el ARN y lo inyectara a las células, y esas células se empezaban a
a reproducir y empezaran a esparcir esa información genética por todas las células de los pulmones y de todo el cuerpo, así haciendo que para los receptores de los pulmones no fuera tan atrayente la proteína S que llevan los virus y no se pudieran reproducir en el cuerpo. Ese fue el principal método. Hay otras vacunas que no fueron tan efectivas, por ejemplo, la China, no recuerdo bien el nombre, pero la China sí llevaba el virus, ¿cómo puedo decirlo así? Adormilado, Ajá. en una forma más débil, y el cuerpo lo veía, lo atacaba, encontraba cuál era la forma efectiva de erradicarlo y empezaba a producir defensas contra el virus. Esa es una forma que se pudo ver en las vacunas más antiguas desde los años 40 o 50 que la medicina empezó a evolucionar, pero no es la más efectiva porque si bien es una forma más rápida de poder hacer una vacuna, la efectividad de la vacuna bajó hasta un 60%. Sí. Por ejemplo, con la Pfizer, que llevaba también adenocromo de mono, llevaba una eficacia de hasta el 94%, y la AstraZeneca llevaba una eficiencia de hasta el 89%, creo que era. Entonces es una forma más eficaz de poder hacer que las células puedan crear defensas, pero pues ya depende del país y de dónde se cree la vacuna, pues cómo va a ser el método para poder crearla. También hubo muchas leyendas, Controversias, polémicas alrededor de la vacuna, porque muchas personas empezaban a decir, ¿cómo es posible que crean una vacuna en un año? Porque si recordamos, la vacuna empezó a distribuirse en 2021. Sí. A inicios de 2021, finales de 2020, se empezó a especular que ya había una vacuna. Y en Rusia y en Washington, en Estados Unidos, fueron los principales puntos en los cuales se probó la vacuna. Si bien fue algo un poco no tan ético probarlo en humanos, no había tiempo para poder hacer pruebas con animales y detectar cómo actuaba. Porque si bien recordamos, en 2021 y finales de 2020 y 2021 fueron los picos más altos en muertes por coronavirus, alcanzando ya prácticamente los millones, decenas de millones de personas fallecidas por COVID. Sí. Entonces tenía que encontrar un método más rápido para poder ver la eficacia de la vacuna, y se probó en humanos. Sí fue un poco controversial eso, el que se hiciera, pero no había otra forma de hacerlo. Ya con la vacuna probada a mediados de 2021 se pudo ver aquí en el país, en México, que se empezó a distribuir la vacuna. A mí, como yo tengo 20 años, la vacuna me la pusieron a finales de 2021, inicios de 2022, pero a las personas mayores, que eran las de mayor probabilidad de mortandad, de efectos graves, fueron los primeros en ser atendidos. Sí. Y también hubo controversia por el lado de que se decía que cómo era posible que haya creado una vacuna tan rápido. También decían que a lo mejor el virus había sido creado en China, que era muy, muy raro que el virus haya salido en China, siendo que China andaba en esas épocas en una guerra civil prácticamente, y con la pandemia cesó todo eso. Otros también decían que era una estrategia del gobierno para matarnos porque ya eran muchas personas. Hubo muchas teorías conspirativas alrededor de esta, pero la realidad es que todo cae en un tema que se viene hablando desde hace ya muchos años, que es el calentamiento global. Efectos. El efecto del calentamiento global. Y el calentamiento global, si bien no ha hecho que estragos para que nosotros como humanos podamos verlos, sí ha hecho muchas cosas, como por ejemplo el descongelar los polos, y en los polos hay muchas bacterias y muchos virus de hace millones de años que son muy contagiosos y probablemente muy mortales para los humanos. Entonces se especula, no se sabe específicamente de dónde salió. Muchos decían de Wuhan, ¿no? El murciélago y todas esas cosas. Controversias y mitos, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, controversias y mitos. Pero todo se especula que viene de una parte de que se descongeló con el tiempo, y pues nos tocó a nosotros recibir esa pandemia.
Otro punto también que pudimos ver era el que ese mismo, continuando con el punto de que cómo era posible, pues como les comentaba al inicio del programa, el virus se descubrió en 2002. Desde 2002, hace 20 años, están haciendo pruebas y haciendo estudios alrededor del virus porque encontraron que era muy contagioso. Y cuando se empiezan a ver casos en 2019, en noviembre del 2019, que fueron los primeros contagios en China, Sí. se empezaron a estudiar los casos y empezó a trabajarse en un método efectivo para poder crear una vacuna. Entonces, lo que hizo posible que todo esto se acelerara, que era un proceso que muchos decían que inclusive podía tardar 5, 6, hasta 10 años en poderse crear, fue la inversión del dinero de todos los países. La Organización Mundial de la Salud, o la OMS, invirtió decenas de miles de millones de dólares a la investigación para crear una vacuna. Y es por eso, aparte de toda la investigación que ya había detrás, que se pudo crear una vacuna en tan poco tiempo. Sí, 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 sí. Ya había una base, ¿no? Ya había un conocimiento, ya había pues un estudio, ¿no? Yo digo Sí, que... ya había un conocimiento alrededor de Sí. todo eso. ¿Qué impacto, Carlos, qué impacto tiene esta situación de la pandemia? ¿Qué efectos tiene en nuestra sociedad? Sin duda, muchos de nosotros hemos vivido el efecto, el impacto a nivel sociedad, de todos niveles. A nivel- El impacto principal que se pudo notar fueron dos, que fue en la sociedad, tanto a nivel social, por decirlo así, y a nivel económico. Fueron los impactos más grandes que tuvo esta pandemia. Investigando ahí, haciéndole una investigación rápida, pude darme cuenta que la estadística decía que a mediados de 2020, de agosto a diciembre del 2020, se perdieron cerca de 12.5 millones de empleos en México. Empleos. Tan solo en México. Y eso que la vacuna llegó, el virus llegó tarde, entre comillas, a México. Fue uno de los países que tardó más en infectarse. Se perdieron 12.5 millones de empleos, y eso fue una recesión económica impactante. Si podemos hacer memoria, no sé qué tanto pudieron verse afectadas las familias en la ciudad de aquí, pero yo recuerdo que en esas épocas, cuando estaba buscando trabajo, era muy complicado encontrar porque no había nada, todo lo que era, Todo está cerrado. desde casa, Sí, desde o casa. estaban cerradas las empresas. Un claro ejemplo de eso fueron todos los restaurantes que cerraron en la ciudad. Uno de ellos fue Burger King, que se pudo ver que en pandemia quebró por completo en la baja, y tanto en Cabo San Lucas como aquí no hay. Muchos restaurantes tuvieron que cerrar porque todo era a domicilio y las rentas eran demasiado altas para poder pagarlas y costearlas. Toda la parte turística, que era el fuerte de la baja, se tuvo que cerrar por completo casi un año o poco más de un año. Y hubo una recesión económica muy grande aquí en la baja, que se pudo notar principalmente por la prohibición que hubo del Estado y del gobierno para el turismo, que era la parte más fuerte de aquí. Inclusive también parte de la sociedad pesquera que hay aquí en la baja se tuvo que ver retenida por lo mismo, porque como la enfermedad se dio en un puerto en China, muchos especulaban que probablemente los peces podían estar contagiados por eso, y muchas ciudades, tanto mercados internacionales de pesca y de venta de materia prima de peces, se vieron muy, muy afectados por esto mismo, por la decisión de las naciones por cerrar las fronteras. No se podía exportar casi nada. Todo era un proceso muy riguroso para poder mandar material, tanto como médico como de materia prima, a cualquier país, y México no fue la excepción. Inclusive pudimos ver que en la ciudad el COVID puso en jaque total al sistema de salud. Todos los hospitales, sin excepción alguna, estaban sobrepasados. Saturados, ¿no? Saturados. A más no poder. Si tú llegabas al hospital por cualquier otra enfermedad, de entrada te tenían que hacer la prueba por si no tenías COVID.
Y si te detectaban que tenías COVID y ya estabas dentro del hospital, te tenían que internar para ver cómo evolucionaba tu enfermedad y arriesgarte a estar con más enfermos que probablemente estaban Más contagiados, o que tenían los síntomas más fuertes. Y quieras o no, el ver a mucha gente enferma te congestiona mentalmente y hace que tú también te empieces a sentir peor. Entonces, una parte muy importante de la sociedad se vio afectado tanto económicamente como socialmente, y pues la parte más importante fue el sector salud, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Los hospitales estaban totalmente saturados, no había medicamentos, el equipo para poder tratar a los enfermos no había. Inclusive recuerdo haber leído noticias que decían que probablemente el equipo para poder entrar a las zonas de cuarentena tardaba casi un mes en llegar a la Baja, porque pues principalmente la Baja está apartada de todo México, todo el centro de México, y la única vía para poder llegar aquí es por barco, por avión o por tráiler. Y tanto los puertos como los aeropuertos estaban cerrados. No había movimiento. No había movimiento ni había forma de poder traer las cosas. Sí, otro impactante, como ahorita decías, efecto. Yo recuerdo que como sociedad vivimos un impacto tremendo, y puedo compartirlo. Como iglesia no somos ajenos a vivir esta parte. Las estadísticas son muy tremendas. Muchas congregaciones quedaron sin pastores, muchas congregaciones quedaron sin creyentes, sin familias. Muchas congregaciones, el pastor tuvo que abandonar vamos a decirlo así, ¿no? Abandonar el ministerio porque tenía que trabajar y buscar la manera, de alguna manera, pues subsistir, ¿no? Algunos no pudieron por causa de la enfermedad, muchos enfermaron, ¿no? Entonces, de manera social en la familia se impactó tanto, ¿no? Elevaron los índices de violencia contra mujeres, contra niños. Sí. Entró una etapa de enfermedades a nivel sociedad que no estábamos acostumbrados a vivir, ¿verdad, Carlos? Principalmente a nivel socioemocional, la sociedad se vio súper afectada y el día de hoy estamos viendo las consecuencias de eso. Un claro ejemplo es, si hacemos una búsqueda rápida o inclusive no buscando información en redes sociales, usted como persona vaya y pregúntele a cualquier persona de su familia, van a decir que o tienen ansiedad, o tienen depresión, o ya les detectaron algún trastorno psicológico, y eso es debido a eso mismo. Sí. Los humanos estamos acostumbrados a convivir con otras personas, y el encierro nos limita por completo el poder interactuar con otras personas, y eso mismo desató muchas enfermedades mentales. Inclusive yo no estoy exento de eso. A mí hace poco más de un año me detectaron ansiedad y depresión crónica, y muchas personas que yo conozco también padecen lo mismo, y la sociedad se vio muy afectada por ese sector. La parte de la salud mental se vio muy disminuida, y es por eso que hoy en día se tiene un enfoque muy importante en la sociedad en general para poder ver que las personas estén bien emocionalmente. Ya antes, yo recuerdo, nos vamos para atrás unos 5 años, era muy raro encontrar a alguien que dijera que tenía depresión. Sí. O inclusive ansiedad, que es algo un poquito más cotidiano encontrarlo. Los niveles de estrés de las personas en general aumentaron de forma extremada, y eso mismo causa enfermedades a las mismas personas. El estrés prácticamente mata, y lo podemos ver a cualquier nivel. Por ejemplo, si nos vamos con una persona en general, un padre de familia, alguien que maneja estrés constantemente, podemos ver que o tiene enfermedades de los riñones, o tiene enfermedad en el páncreas, el azúcar, la presión. Todo esto también se debe derivado del estrés. Puede que no sea el principal causante, pero puede que acelere el proceso de todo esto. Sí. Otro punto también es las enfermedades cardiovasculares, también se ven muy afectadas por el estrés. Inclusive como estudiante, nosotros que manejamos animales,
podemos ver que si le mueves tantito un parámetro a un pez, por ejemplo, en un estanque, que le muevas algo muy común, la temperatura, Sí. le aumentas 3 grados a la temperatura, el animal se estresa y se muere. No empieza a enfermarse, no, se muere de plano porque no puede vivir así, no puede vivir en constante En estrés. Ajá. Entonces, el estrés desata mecanismos de defensa del cuerpo que eso se termina interpretando en enfermedades. Entonces, es muy importante actualmente el poder estar checando cómo estamos de niveles de estrés, cómo estamos de niveles de ansiedad, si te sientes constantemente triste, si te sientes constantemente Deprimido, deprimido, preocupado. preocupado principalmente. Es muy importante que tomes atención psicológica o que te acerques con alguien. Platicar con cualquier persona te puede que te desahogues en ese aspecto y pueda que sea un poquito más ligera tu carga. Entonces, es muy importante eso. La salud mental actualmente está siendo un tema que todos están tocando y que todos están teniendo presente porque sí se ve muy afectada. Sí. Si nos vamos ahora sí a un punto más estadístico, en 2021 y 2022, el índice de suicidios a nivel nacional aumentó casi un 5%. Sí. Y eso es algo que nunca antes en la historia se había visto, tan solo en México. Normalmente el índice crecía puede que 1.5% al año. En tan solo un año aumentó el 5%. Y a niveles de contabilidad, por decirlo así, se vio un aumento de casi 3,000 suicidios en un año. Y eso es demasiado. Sí, es demasiado. mucho, es una tasa Muy alarmante. muy alarmante, muy elevada. Sí, de hecho, aquí lo interesante, yo les compartía, ustedes que me escuchan, a nivel iglesia, hablando de lo que es Dios y la enseñanza de la palabra. Después de la pandemia hubo la necesidad y de verdad, Carlos, lo comparto, usted que me escucha lo compartimos, bueno, usted que es parte de esta congregación de donde estamos, las enseñanzas que antes eran, de alguna manera eran tratadas como algo tabú, vamos a decirlo así, el estrés, la depresión, los efectos, enfermedades psicológicas y mentales, que en un tiempo se trataban así como que eran demoníacas, vamos a decirlo así, que era incluso un tema controversial, hablando de iglesia o de manera eclesial. Resulta que ahora como iglesia también nos impacta que tenemos que ser realistas y enfrentar esta parte que se convirtió en una enfermedad mental. Y que obviamente con la enseñanza y con la palabra es muy vasta, muy profunda, y sabemos que a través de la palabra podemos sanar, pero los efectos no los podemos ocultar. Los efectos no los podemos ocultar y es verdad, suena interesante. Aquí traes un dato interesante, ¿no? Dice que los jóvenes de 18 a 29 años de edad son los que tienden más a esto, Al suicidio. al suicidio. Y principalmente este factor se ve más en hombres. Sí. Curiosamente, los hombres son los más afectados por las enfermedades mentales, digámoslo, por esta cultura o creencia popular en la sociedad, que se dice que el hombre no puede sentir, no puede tener emociones fuertes, como por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando estaba un poquito más joven, el que familiares dijeran que por ser hombre no puedes llorar. Ah, y sí. eso es algo Sí. muy peligroso. Sí. Sí, porque los hombres Sí. no lloran. De hecho, hay canciones, ¿no? Dicen que los hombres no deben llorar, ¿no? Sí. Menos por una mujer. Y eso está muy alejado de la realidad. Sí, Por sí, eso sí. mismo, ahorita los jóvenes inclusive, yo podría, siendo una estimación, podría decir que este rango de edad se está yendo un poquito más para las personas más jóvenes. En los suicidios a temprana edad entre muchachos de 15 a 18 años está aumentando de una forma impresionante. Estrepitosa, ¿no? Tan solo podemos ver que ahí en una investigación que hice decía que en un año hubieron 8,700 suicidios. Algo que no se había visto No.
Antes, normalmente por año se veían unos, que serán 5,000 suicidios, y era algo que se podía notar más en ciudades más grandes. Más grandes, sí, por el movimiento, por la población. Por la población principalmente. Esto ya se está yendo un poquito más al público en general. Inclusive, si puedes buscar un poquito más, hay noticias de jóvenes de 15, 16, 17 años que saltaron de un edificio de 15 metros o que se suicidaron de diferentes formas. Y todo esto es por principalmente depresión y ansiedad. Es lo que los orilla a tomar estas decisiones que pues están muy erróneas, que no es la única forma de poder salir de esa situación, de ese sentimiento. Sí. Pues la misma sociedad y el tabú ante la salud mental hace que terminen tomando esas decisiones. Sí, de hecho hay algo interesante, y esto es para usted, para los que están, que tenemos una fe, que tenemos a Cristo, que tenemos la palabra. Y la verdad es que escuchaba el comentario de un pastor muy estudiado, muy reconocido, y decía, ¿sabe? La palabra de Dios es suficiente, pero si tiene la necesidad de asistir con un profesional, hágalo. Claro. Su vida vale más que todos los mitos, los tabús y toda a lo que nos enfrentamos, que es una realidad. La iglesia, no nos quedamos fuera. La iglesia somos parte de la sociedad también, los creyentes somos parte de una sociedad. Es verdad, nos sentimos identificados, sabemos quién es nuestro Salvador, sabemos quién nos perdona, sabemos, pero es una realidad que también somos terrenales y vivimos los mismos embates como personas, como que realmente he escuchado testimonios que van a los profesionales, ¿no? A los psicólogos, a sus estudios, y dicen, ¿sabes qué? Pues es que si tienes una fe, tienes ahí la solución. Pero a veces la mente es el estrés te lleva tanto que a veces tienes que escucharlo de una manera profesional, ¿sí? Claro, y eso va más a un punto más como de sociedad, por decirlo así. Así es. Nosotros, las personas que se encuentran en esa situación de ansiedad y depresión, la misma enfermedad hacen que se sientan insuficientes y su propio criterio queda a un lado. Puede que tengan la razón al pensar, no, yo voy a salir adelante, pero la mente es tan compleja y tan buena haciendo lo que hace, que te termina sugestionando y dices, yo de aquí no voy a salir, aquí me voy a morir y aquí es ya no voy a salir de esta. Y no es así. Sí, no, sí. Hay solución. Si vas con un psicólogo o te atiendes de forma profesional, te van a decir que hagas lo que tú ya estabas haciendo para poder salir de ahí. Pero al tú escucharlo de una persona que es profesional, vas a tomarlo más en serio y vas a poder salir de ahí. Así es. Puede que también vaya por otra vertiente que ya va un poquito más serio hacia las enfermedades ya mentales o crónicas de salud mental. Y sí necesitas un poco más de atención, un poco más de tratamiento con un psicólogo, que principalmente van hacia la autoestima y cómo nos autopercibimos. Pero el punto es atenderse, y si te encuentras en una situación de que crees que no vas a salir de ahí, créame que no es así. Y las personas que más deprimidas han estado son las que más alto pueden llegar. Sí, sí, así es. Hablando del entorno, Carlos, de lo que es este COVID, pues hay muchos mitos, pero también hay mucha desinformación, ¿verdad? Muchas cosas de que yo he escuchado, lo que tú decías ahorita, Carlos, que hay un complot de manera mundial, una manipulación, que hablando de que en el mundo, no sé si te acuerdas de esa película que se llama La Matrix. Sí. Que hay un grupo de personas que estamos dentro de una Matrix y que nos están manipulando, mucha desinformación, que el grupo de la élite y muchas cosas que uno escucha, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos lleva la desinformación, Carlos?
¿Qué efectos tiene la desinformación con respecto a todo lo que realmente vivimos como sociedad, como parte de esta sociedad en la pandemia? Efectos, pospandemia, todo eso que nosotros pues enfrentamos. Yo creo que todos conocemos algún mito, ¿no? Algún mito, Carlos. Sí. La desinformación actuó de una forma muy curiosa, a mi parecer, en la pandemia, pero si los vamos de una forma más seria, actuó de una forma muy grave para la sociedad en general. Yo recuerdo mucho el estar debatiendo con gente en redes sociales el que el virus no había sido creado, que la vacuna no era mala. O inclusive me acuerdo comentarios de gente que decían que la pandemia no existía y que el virus era falso, que todo era un invento del gobierno. Y todo su argumento se basaba en que ¿cuántas personas has visto tú que se enferman de tu círculo? Y es que la desinformación, principalmente en redes sociales, fue un punto muy grave para la pandemia. Yo recuerdo, como le comentaba, eso de los comentarios que más que ser burlescos eran poco... de poca ayuda, vamos a decirlo así. También, pero viéndolo también poco empático con las demás personas, porque estas tendencias se vieron a principios de la pandemia y mientras muchas personas estaban de luto por sus familiares que estaban muriendo, otras personas estaban burlando en redes sociales porque creían que todo era mentira, hasta que llegó un punto en el que nos confidenciaron a todos y empezaron las muertes masivas. Yo recuerdo también mucho el haber visto comentarios como que el más sonado fue el de una señora del interior de la República que estaba diciendo que le robaban el líquido y las rodillas a las personas enfermas por COVID. Sí. Y muchas personas se creyeron esa mentira porque principalmente la desinformación está muy cañón en la sociedad mexicana, principalmente porque no hay una educación de por medio o un interés ferviente por conocer realmente lo que es. La raíz, vamos a decir. Ajá. Y todos nos terminamos basando en lo que dice la vecina, lo que dice mi tía, lo que dice mi abuela. Y principalmente son argumentos que se encuentran en redes sociales o videos conspirativos que vieron por ahí por Facebook. Y dejan a un lado el realmente investigar para saber qué es lo que está pasando. Muchos también se vieron afectados por estas tendencias de métodos caseros para poder atenderse. Sí. Y inclusive yo puedo verlo desde una perspectiva familiar. Mi familia nos enfermamos una vez de COVID a inicios de pandemia y yo me mantuve todo el tiempo tratándome con los medicamentos que me habían dicho en el hospital, la línea de ayuda del COVID y lo que me comentaban familiares que trabajan en el sector salud. Pero mi mamá y mi papá se estuvieron tratando con remedios caseros. El punto fue que mi mamá no fue tan afectada porque también otro punto interesante del virus es que no afecta de la misma forma a hombres y mujeres. Ajá, mira, interesante. Sino que afecta principalmente a los hombres y las mujeres suelen tener efectos no tan agresivos. Pero por ese punto... mi papá terminó siendo afectado muy grave, al grado de que no tanto por la enfermedad, sino por los remedios. Por los remedios que se inyectó. Terminó deshidratándose a un nivel impresionante. Híjole. Al punto de que ya estaba alucinando, estaba viendo cosas en las paredes y demás. Y cuando le llevaron al hospital, le dijeron que sí, efectivamente sí estaba grave por la deshidratación. Por la deshidratación. Principalmente todo se debía a la deshidratación y que su cuerpo no tenía la suficiente agua. Y esto a raíz de los remedios caseros que estaban dándole. Entonces, sí la desinformación fue un factor muy importante en la pandemia y es un factor que al día de hoy también nos sigue afectando. Ya no tanto, actualmente ya hay una tendencia más a buscar qué es realmente lo que pasa o qué es realmente lo que sucede. Pero con estas nuevas aplicaciones como TikTok, todo lo que son las plataformas, los influencers y todo eso. Hay mucha desinformación por ese medio porque se creen cualquier cosa que vean en TikTok y que te lo diga una persona con una bata sin saber Sí, realmente está. Sí.
La sociedad fue impactada con esto. De hecho, toda la sociedad cambiaron las formas, ¿no? Cambiaron las formas de trabajar, cambiaron las formas de educar. La educación cambió, el trabajo cambió. Pues ahora sí que elementos que nosotros ocupamos como el Zoom, como otras plataformas, que muchos pensamos que se dio por causa de la pandemia, pero no, ya estaban. Simplemente se redescubrió y claros ejemplos vemos como que se elevó en un gran índice las plataformas virtuales, ¿no? Así es. El principal auge que se vio de estas plataformas fue con las aplicaciones que te mandaban. Al principio era la despensa a tu casa. Sí, Iba sí, alguien al mercado, te compraba lo que tú pedías y te lo llevaba. Y esas mismas aplicaciones fueron evolucionando. Si bien, por ejemplo, Uber o Didi ya estaban desde antes de la pandemia, con la pandemia tuvieron un auge impresionante. Sí. Tanto así que, por ejemplo, al día de hoy, Didi Food, Uber Eats, Rappi se posicionan como una de las empresas más grandes a nivel mundial y cualquier persona que usted conozca al día de hoy ya ha utilizado por lo menos una vez esa aplicación. Sí. Y es constante el que vayan y en vez de salir e ir a comprar, por ejemplo, comida una tarde que no quieres salir a tu casa, vas y encargas un Rappi, un Didi o un Uber y te mandan la comida a tu casa. Sí. Y esto revolucionó por completo la forma en cómo interactuamos las personas. Ahora ya, inclusive el súper ya no necesitas hacerlo tú. Tú mediante una aplicación pagas y alguien va y lo hace por ti y te lo lleva a tu casa sin siquiera tú salir de ahí. Sí, sí, sí. Revolucionó, cambió la sociedad. Por completo Sí. la sociedad con estas nuevas aplicaciones, pero también hubo cambios tanto beneficiosos para las personas como también cambios no tan beneficiosos, como puede ser también, como comentaba, la quiebra de muchas empresas y de muchos Empleos, ¿no? empleos. Al día de hoy ya los empleos se están reponiendo, ya hay muchos empleados nuevos, pero sí, de los 12.5 millones de empleos que se perdieron, cerca del 65% ya no trabajaban en la informalidad y el resto no se pudieron recuperar. Eso hizo que todas las tendencias del trabajo cambiaran. Ya no es tan común, por ejemplo, el que soliciten para trabajar en una tienda establecida. Sí, sí, ahora sí. contratan meseros, por ejemplo, o cocineros por destajo y no te ofrecen ningún tipo de Seguridad, servicio, vamos seguridad, a decir. o por ejemplo esas, ¿cómo se llama? Prestaciones de ley. Uh-huh. Inclusive actualmente en la ciudad se puede ver mucho que ese tipo de trabajos están muy, muy por debajo del agua y apenas nos estamos recuperando en ese aspecto, pero pues sí es muy impactante en muy la impactante. sociedad. Sí. Bueno, ya casi para terminar, Carlos, de verdad es que para nosotros es un privilegio estar en este tiempo. Sabe, solamente fue algo superficial, algo no muy concreto, porque la verdad es que este tema es muy amplio, muy vasto, es muy interesante todo lo que, incluso como iglesia, y aquí es lo interesante. Fíjese que esto es parte de las señales científicas que Dios nos muestra, porque la Biblia habla del regreso de nuestro Señor. Habla de que esto lleva a un propósito y a un final. Yo recuerdo y quiero hacer un comentario, ¿no? Muchos decían, no, es que esto ya estaba profetizado porque los Simpson ya habían dicho que iba a haber una... Sí. Ok. Bueno, de alguna manera se da a conocer, Dios permite en esa soberanía y Dios utilizó todo el cambio en la sociedad para un propósito, para bien. Pero sabemos que todo esto también cambió en la iglesia. La iglesia Sí. tuvo que tomar algo interesante, ¿no? En un tiempo, tomar las redes sociales para la iglesia era así como algo demoníaco, algo que no era de Dios. Sin en cambio viene la pandemia y Dios nos permite, incluso como iglesia, empezar la transmisión, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Transmitiendo para que usted conozca, para que usted sea bendecido
y para que usted también sea salvado a través de las plataformas, pero sin duda también hay señales científicas que nos hablan que Dios va a regresar, que Jesús va a regresar. Y quiero terminar con esto. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando Daniel recibe esta palabra, está muy claro que no era para ese tiempo. Es una palabra profética y esta señal es para este tiempo. En el tiempo de Daniel no había ciencia que vemos ahora. ¿Sí? Había un aumento de viajes sobre la tierra. Dice que las personas andarían de allá para acá. Significa que andarían insaciables de querer conocer y andar de un lugar a otro, lo que vivimos ahorita. También habla de un gran desarrollo científico. Y fíjense, en el siglo XX ha sido el siglo de los inventos y de los adelantos de la tecnología. Pero en el siglo XXI todos los días vemos algo nuevo que se descubre. Sí. Avances en la ciencia, avances para sanar enfermedades. Somos testigos de cómo la ciencia de un momento a otro se ha multiplicado. Todavía, dice, algunas personas ancianas recuerdan cuando no había luz eléctrica en su pueblo, ¿sí? Ni automóviles había. Entonces dice, y ha aumentado la ciencia de una forma tan rápida que ha llegado hasta el punto de clonar animales y querer clonar también seres humanos. Fíjense, sí, qué interesante, y disponer de esto como si fueran Dios. Entonces, pero el único Dios que tiene el control de los seres humanos está ¿dónde? En el cielo, está en los cielos. Él es el único que permite el avance de esta ciencia, y sin duda nosotros como sociedad utilizamos las plataformas, la tecnología, y la utilizamos para dar a conocer el mensaje de salvación para toda la humanidad. Pero también, como veíamos, esta tecnología se puede usar para hacer maldad. Así es. Entonces, para despedirnos, solamente, Carlos, como un comentario, ¿qué aportarías a la sociedad? ¿O qué le dirías a los que nos escuchan para despedirnos con respecto a este tema? La pandemia no ha terminado. Actualmente la pandemia se cree que ya terminó. Ya, si bien no ha terminado por completo, ya se pueden tener muchísimas más libertades. Sí. Pero la pandemia no va a terminar hasta que la mayoría de las personas o la mayoría de la población cuente con la vacuna. Sí. Y haya una forma más eficaz de poder tratarlos. Como comentario, para finalizar, podría decir que busquen el informarse de verdad, el poder tener fuentes confiables para poder hacer las cosas, por ejemplo, automedicarse o poder tomar decisiones ante cualquier tipo de enfermedad o cualquier cosa que se viva el día a día, y el que estemos preparados, porque como comentaba el pastor, los tiempos están evolucionando muy rápido, y el que haya enfermedades así de grandes tan repentinamente es una forma de poder ver que el mundo está cambiando y nosotros con él. Entonces es buscar el poder estar bien informados, tratar de desinformar lo menos que podamos, porque claro, no todos no estamos exentos de poder hacer algo así, pero siempre tratar de estar bien informados, estar bien edificados también, saber bien qué es lo que está pasando, y cualquier cosa que pase, que sientas que no la vas a librar o que estés cayendo en depresión o ansiedad, tratar de consultar a un especialista, porque te puede salvar prácticamente. Así es. Bueno, solamente quiero compartirles para despedirnos, amados que nos escuchan, ustedes que están conectados, y a la iglesia sí en general, quiero decirles que el Rey de Reyes, Jesucristo, dijo: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjense que Apocalipsis 1:8 dice: el Cordero que fue inmolado está a la puerta. Hoy es un día para decirle a Dios que se quiere ir con Él, que ya no quiere estar distraído ni jugar con su palabra. La hora de la gracia se termina, y si ahora que está el Espíritu Santo, fíjense, si ahora que está el Espíritu Santo con nosotros, es difícil con nosotros como humanidad ser fiel,
cómo será en el día de la gran tribulación, que ya no estará Él. Si es que nos despedimos de este programa. Carlos, muchas gracias, Carlos, por esta disposición. Y esto fue su programa, Paz en la Tormenta. Dios le bendiga y es un privilegio estar con ustedes. Hasta luego.